Ahora, acá tenemos, por un lado, una articulación normal y por otro lado tenemos aquí un paciente con artritis reumatoide. En un paciente normal, aquí ustedes notan, esto es el cartílago, y justo en la unión del cartílago, en el límite con el hueso, lo que van a ver aquí es dos tipos de célula, ¿sí? ¿Lo ven? Unas amarillas, otras rosaditas, una rosadita, otra amarilla. ¿Quiénes son? Las rosaditas son los sinoviocitos tipo 1 o tipo A. Y los amarillos voy a poner acá. Sinoviocito tipo B. Doctora, ¿cuál es la proporción de sinoviocitos tipo A y tipo B? El tipo A es el macrofágico, porque son macrófagos. Y nos sirven para defensa en la articulación. Y conforman el 20% de la sinovia, ¿sí? El tipo B es el fibroblástico, que conforma el 80% de la sinovia. Ahora, en total, tanto los sinoviocitos tipo A o tipo B tienen más o menos de 2 a 4 capas en una sinovia normal. Pero en un paciente con artritis reumatoide, esas capas aumentan a más de 10, ¿sí? Como pueden ver acá, esto es una estructura, nada más es un gráfico estructural, como se pueden dar cuenta. Aquí hay proliferación sinovial. Todo esto, lo que están viendo, toda esta proliferación se llama panus. ¿Qué hay dentro del panus? Aparte del sinoviocito, hay estas células, ¿sí? Hay células plasmáticas, células B, células T, células dendríticas, macrófagos, y también hay el osteoclasto. Y también están circulando dentro de la articulación el líquido sinovial inflamatorio. Y fíjense, como el panus, ¿dónde se inserta? Aquí. Entonces, esto va a ser blanco para que hagan erosiones a este nivel, como se pueden dar cuenta. Hay una erosión aquí y hay una erosión aquí. Doctora, ¿por qué las erosiones en la artritis reumatoide son en esa zona? Porque justamente es el lado de la unión entre la sinovia y el cartílago. Aquí no puede haber nada más porque esto está separado por líquido sinovial, ¿ya? Y les explico esto porque la artritis reumatoide, su erosión es marginal. Siempre es marginal. De esa forma van a poder ustedes diferenciar si la erosión es de una artritis reumatoide, es una gota, es una artrosis, ¿sí? Lo van a poder definir. Ahí me pregunta Sofía. Doctora, buenas tardes. ¿Cuál de los sinoviocitos es más frecuente en el panus? En realidad, en el panus, el más frecuente sigue siendo los fibroblásticos, ¿sí? Sigue siendo los fibroblásticos, pero aumentan en proporción por igual, todos están aumentados, tanto es el sinoviocito tipo A, tipo B, ¿sí? Ahora dice, ¿cómo que marginal? Marginal significa lateral, ¿sí? Porque hay erosiones que se producen aquí, a nivel central, o acá, o diaficiario, acá abajo. Si estuviese un paciente con una erosión a este nivel, yo diría que no es artritis. A eso me refiero. Si está en el lugar marginal, que es en este lado lateral, al borde del hueso, me haría pensar en que estoy frente a una artritis reumatoide, ¿sí? ¿A qué se refiere con erosión marginal? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia con la artrosis? Jonathan me pregunta. Lo vamos a ver inmediatamente, después, ¿sí? Entonces voy a borrar acá, porque acá acabo de dibujar erosiones que no corresponden a la artritis. Esto no es de artritis, esto tampoco. En etapas avanzadas, por supuesto que sí, pero al inicio no. Al inicio son marginales, ¿sí? O sea, están en el borde. Justo en el límite de unión entre la sinovia y el hueso. Por eso la erosión es en esa zona, ¿sí? Listo. Ahora, respondiendo a la pregunta de su compañera. Ahora vamos a hablar de evolución de la artritis reumatoide en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Voy a cambiar de color. Voy a tener una paciente mujer con predisposición genética. Y por ahí me preguntaba una de sus compañeras, ¿siempre tiene que ser el HLA-DR4 o otros HLA también, como han podido ver en otros países del mundo? No, no solo el HLA. Hay genes
que así se denominan, no HLA. ¿Cuáles son esos? Las que están aquí. PTPN22, las más famosas. CTLA4, STAT4, TRAF1, C5, PADI4, CFRL3, OLIC3, TNFAIP3. De todas ellas, las que más o menos son las más estudiadas es el PTPN22 y el STAT4, ¿ya? Entonces, tengo que tener un paciente genéticamente predispuesto, ya sea con HLA DR4 en Perú y en América o con genes no HLA, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Primero debe haber un riesgo genético. Luego pasamos a la fase preclínica, luego a la fase clínica, ¿sí? En la parte de riesgo genético, pues ahí ustedes se van a dar cuenta que el ADN siempre va a estar enrollado, enrolladísimo, ¿sí? Igual como en el lupus, que lo vamos a explicar también. Enrollado. Este ADN se va a soltar y va a hacer que esos genes se expongan y venga el ARN mensajero y las lea y se exprese, ¿ya? Pero, ¿por qué este ADN que está enrollado se abre? Existen muchos factores. Dentro de ellos es el tabaquismo, ¿sí? Cafeína, obesidad, estatinas, no se ha demostrado, ¿sí? Y en realidad la exposición a virus y también a los rayos UV, ¿ya? Existen unas teorías que explican eso, para que no solo se exprese los genes, sino también se produzca un fenómeno que se llama epigenética. Doctora, ¿qué es la epigenética? La epigenética es agarrar por estos factores, UV, virus o el tabaquismo, hacen que se aperture el ADN y se produce acetilación o metilación. Al producirse eso, hace que se expresen los genes que están escondidos. De lo que estaban enrollados sin poder leerlos, los aperturan para que sean leídos, ¿sí? Pero también existen factores protectores. Hay mucha bibliografía que habla de la dieta mediterránea y antioxidantes, pero hay bibliografías que dicen que no es efectivo, ¿sí? Pero de todas maneras les indicamos a los pacientes que tengan una dieta saludable, porque obviamente podrían, si no tienen una dieta saludable, podrían agregarle un síndrome metabólico a la artritis reumatoide, que ya de por sí va a generar un estado hipermetabólico, que lo vamos a ver en comorbilidades de la artritis. Ahora, hasta ahí no han preguntado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Ya tengo mi paciente que tiene predisposición genética. En algún momento, gracias a la exposición de los genes, se va a perder la tolerancia autoinmune. Doctora, ¿qué significa perder la tolerancia? La tolerancia significa que normalmente nosotros, nuestro sistema inmune, una de las características principales es que tenga tolerancia. ¿Qué significa? Que tengo muchos anticuerpos dentro de mi cuerpo, pero como lo reconocen como propias, no les hacen daño. Fluyen, caminan, siguen fluyendo y no hace daño. Pero en este tipo de pacientes pierden la tolerancia. Esos anticuerpos se vuelven en contra de nuestras propias células. En este caso, en contra de los sinoviocitos. ¿Sí? Se pierde la tolerancia y empiezan a dañarla, estimularla, tanto así que al defenderse produce panos. Y hay dos biomarcadores, como lo han visto en el caso clínico, factor reumatoide y anti-CCP, ¿sí? Ahora, pasa los tiempos, años en realidad, años, se produce una inflamación subclínica, donde las citoquinas aumentan. ¿Qué citoquinas? Interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 17. Y factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? Estos son las principales y desde ya quiero que se memoricen. 1, 6 es 16, ahí viene el 17 y factor de necrosis tumoral alfa. Esto sí o sí tienen que saberlo porque son blancos terapéuticos para el tratamiento de la artritis reumatoide. En esta fase preclínica el paciente puede tener, así como ese paciente del caso, dolor, solo dolor ocasional, ¿sí? Y también pueden tener anemia, como el caso clínico que vieron. Y también tiene fatiga, ¿ya? Luego pasa el tiempo que demora entre pasar la fase subclínica a la fase clínica son aproximadamente 5 años. Y de la pérdida de la tolerancia, más o menos de aquí hasta la fase clínica pasan 15 años. Doctora, ¿por qué me menciona eso? Te menciono porque es importante. Tenemos dos marcadores y el más importante es el anti-CCP. El anti-CCP se presenta hasta 15 años antes como marcador, 15 años antes de la fase clínica. O sea,
Desde acá en adelante ya el paciente tiene su anti-CCP pululando en la sangre, ¿ya? Solo que todavía no tiene clínica. Y doctora, ¿qué importancia tiene eso? Muy importante. ¿Por qué? Porque si esa paciente me dijera, mi mamá tiene artritis reumatoide, ok, vamos a ver si tienes por ahí, obviamente no te vamos a dosar todos los genes porque cuesta carísimo, se podría, pero cuesta carísimo. Lo que voy a hacer, te voy a pedir tu anti-CCP. Ya, doctora. Y resulta que sale positivo. Pero doctora, yo todavía no tengo dolor, no tengo nada. Exactamente. Apenas tú tengas un dolor, una articulación inflamada, inmediatamente vienes. ¿Por qué, doctora? Porque la artritis reumatoide es una enfermedad, y lo voy a retroceder aquí, chicos, y lo voy a colocar en rojo. Es una enfermedad deformante. Y por lo tanto, incapacitante. Yo no voy a permitir que esa joven que me está pidiendo apoyo se deforme, sabiendo que si yo la diagnostico a tiempo, no va a deformarse la articulación y por lo tanto no va a haber incapacidad. Porque la artritis reumatoide disminuye los años laborales, disminuye la calidad de vida, tanto de la parte económica como emocional, también sufren de bastante síndrome ansioso-depresivo, ¿ya? Entonces, para mí es importante ese dato, ahí creo que me han preguntado. Doctora, para pasar de la fase preclínica a la clínica, ¿deben pasar 15 años? No. De la fase preclínica a clínica son 5 años. De la fase de la pérdida de tolerancia a la fase clínica, 15 años, ¿ya? Y aquí van a apuntar en rojo que el anti-CCP está hasta 15 años antes de presentarse la artritis reumatoide, ¿ya? Ahí está la importancia. Y obviamente, cuando ya se presenta la clínica, la paciente que va a decir, tengo mucho dolor, y al examinarlo vamos a encontrar la articulación hinchada, ¿sí? Ya, doctora, entonces tengo mi paciente que ya viene por dolor en pequeñas articulaciones. ¿Qué hago? Entonces le preguntas el tiempo. ¿Qué tiempo de dolor tiene? Más de 6 semanas. Es crónica, perdón, más de 6 semanas acá. Es poliarticular. ¿Alguien sabe qué tipo de presentación poliarticular tiene la paciente con artritis reumatoide? Si alguien ha escuchado la clase de básicas en reumatología, lo va a poder responder. Poliarticular, ya saben, mayor o igual a 5. Y va a ser aditivo, no se olviden, es aditivo. ¿Ya? ¿Cómo se define oligoarticular? Recordando la clase de básicas en reumatología. 1 es monoartritis. 2 a 4, oligo. Mayor o igual a 5, poli. Entonces, lo que yo quiero que se aprendan aquí es lo siguiente. Ahí. Oligo. Toma 2 y toma 4. Menos mono, más poli, ¿ya? 2 y 4 como las 24 horas del día, no se olviden. Si por ahí se olvidan de acá unos mesecitos, como las 24 horas del día. Es aditivo, ¿por qué? Porque siempre todo paciente, por lo general en artritis reumatoide, empieza dolores articulares en las manos, pequeñas articulaciones o muñeca. Raras excepciones en grandes articulaciones, pero sí se da. Es bilateral, derecha e izquierda, como les dije, ¿ya? Es simétrica porque abarca más del 50% del grupo de articulaciones comprometidas, ¿ya? Es erosiva, y tienen que subrayar eso, erosiva y deformante. Eso es su característica principal. A diferencia de quién, del resto de las EDTC. ¿Cuáles son las otras 5 EDTC? ¿Alguien sabe? Voy a estar leyéndoles aquí. Muy bien, ahí Violeta puso de 2 a 4 articulaciones. Muy bien, lupus, ¿qué más? ¿Qué más al azar? Lupus, artritis, por supuesto, porque estoy diciendo Sjögren. Sjögren, muy bien. Artritis, muy bien. Lupus, artritis, Sjögren, esclerosis sistémica, dermatomyositis, polimiositis, esclerosis. Es esclerosis sistémica, no es esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una patología neurológica, ¿ya? Es esclerosis sistémica, ¿ya? ¿Qué más? Se están olvidando de una, enfermedad mixta de tejido conectivo. Eso, Shirley. Entonces, no se olviden de esas, y todas tienen ANA positivo, todas tienen factor reumatoide positivo. Por eso que el ANA y el factor reumatoide, su sensibilidad puede ser alta, pero la especificidad no. No es específico de la artritis. El ANA no es específico de lupus, ¿sí? Son positivos en todas las EDTC. ¿Sí? Doctora, si un paciente tiene solo una articulación,
Voy a tomar mi tiempo, ¿verdad? Vamos a ver la hora, ya. Si un paciente tiene una articulación, la misma, afectada en ambos lados, ¿también es simétrico? Sí, es simétrico. Derecha e izquierda. Ahí sería, si solo tiene dos articulaciones comprometidas, es más del 50%. ¿Por qué? Porque están comprometidas las dos de presentación, son todas las articulaciones presentes, ¿ya? El 100% de las que están presentes sería derecha e izquierda, ¿sí? En realidad sí, te respondo Sofía que sí. Claudia, ¿puede haber artritis reumatoide oligoarticular? Les cuento un caso mío, así, ya, como que se distraigan y tomen agüita. Ya saben que lo que yo les estoy explicando es casos clásicos, porque se ha quedado así que la pregunta para ustedes siempre va a ser un caso clásico, no un caso difícil. Quizá para pensarla por ahí, pero no un caso difícil e imposible, ¿ya? Pero yo alguna vez tuve una paciente que así como dice ahí Sofía, me parece, voy a leerla, Claudia, vino por dolor de rodilla. Y lo peor de todo que esa paciente tenía 65 años, ¿sí? Yo dije, pues, dolor de rodilla, había un poco de líquido, le pedí los exámenes BCG, le examiné, crujido de rodilla, radiografía como si fuera una artrosis de rodilla derecha. Le doy su tratamiento como si fuera una artrosis. ¿Por qué era una artrosis? ¿Ya? Pero era artrosis secundaria, a que van a ver ahorita. Le di tratamientos, ISADOAS, antiinflamatorios, terapia física, todo para esa rodilla. Todo la bola estándar para el tratamiento de artrosis. Y no remitía. Seguía dolorosa, inclusive hizo derrame. Ya cuando hizo derrame, yo dije, no, señora, ¿y usted ha tenido antecedente familiar de alguna enfermedad reumatológica como artritis, lupus? Sí. La tía, abuela, de por ahí, me dice que me dijeron que falleció por una enfermedad que la dejó en cama. Entonces dije, no, definitivamente le tengo que pedir el factor reumatoide, lana, todo, porque ahí puede ser un lupus, puede ser una artritis reumatoide. Le pedí y salió factor reumatoide negativo, pero el anti-CCP positivo. Y era una adulta. La edad de presentación no era la clásica, que es en mujeres jóvenes, era en una adulta y era monoarticular. Ahora, pueden ser monoarticulares y después evolucionar a oligo. Puede darse en las muñecas, sería rodilla y dos muñecas, tres. Y aún así será artritis reumatoide. Como lo van a ver, cómo hacemos el diagnóstico temprano de artritis reumatoide en la actualidad, es justamente como comenta Claudia, cuando el paciente o tiene monoartritis o oligoartritis. No esperamos que tenga poliartritis, porque la poliartritis es, en realidad, las características de la enfermedad en el tiempo, cuando ya han evolucionado. ¿Sí? Muy buena pregunta. Ahora, por ahí, miren, les he puesto círculos ahí, ovalados, en rojo, porque quiero que sepan que la artritis reumatoide nunca compromete interfalángicas distales. Tampoco compromete columna dorsal, ni lumbar, ni sacroiliaca. Ya, por lo general, para ustedes. Pero existe una excepción a la regla aquí, en la parte cervical, que lo vamos a ver abajo. Esta es la excepción. ¿Ya? ¿Alguien está preguntando? La afectación más frecuente es de interfalángicas distales. Hilda, respondiendo a tu pregunta, creo que te acabo de responder. La artritis reumatoide nunca se da en interfalángicas distales. No. Tampoco en la columna. Todo, por lo general, es periférico. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, ¿ven esta imagen? Es una manito de una señora, en la cual, eso, Perea me dice, es en la subluxación atlantoexoidea en la cervical. Esa es la excepción. Y el dibujo está aquí. Ahora lo vemos. Miren, interfalángica distal. Esta de acá no está hinchada, esta tampoco y esta tampoco. Está hinchada aquí, lo pueden notar. Tejido celular hinchado, brilloso, inclusive algo eritematoso. Aquí está hinchado. Aquí algo tenue. Examinando podríamos encontrarlo. Porque aquí es evidente. Hasta como dicen, hasta el portero del hospital lo detecta. Pero hay que saber examinar para diagnosticar artritis. A veces no es tan fácil. Y aquí también se nota que está hinchado. Entonces, compromiso de interfalángicas proximales, metacarpofalángicas. ¿Ya? Es una paciente con artritis. Aquí miren la manito. Los metacarpos. Aquí los dedos están de distribución. ¿Cómo se llama esta deformación? Y es la deformación más frecuente. ¿Ya? Nunca se olviden de esta deformación. Es una desviación cubital. ¿Sí? Es una desviación cubital. Muy bien. Por otro lado, quiero decirles que no solo afecta las articulaciones, la artritis reumatoide, sino afecta también los tendones. Fíjense aquí, esta es la manito de la paciente. Y aquí, este es el estiloides cubital, el huesito. Y al costado pasa un tendón, que es el tendón cubital, ¿sí? Miren, ese tendón cubital ahí, voy a borrar lo que es marcado, está hinchado. No se debería de notar. ¿Ya? Aquí.
¿Lo ven? Está hinchado. ¿Cuándo ustedes sospechan de artritis? En un caso leve o incipiente. Dolor de una articulación, imaginemos que sea esta. Y señora, también me duele la muñeca, doctora. Examino la muñeca, no está con artritis, porque se examina en esta parte. No, tampoco tiene artritis. Le examino por acá y tiene tendinitis cubital. Entonces, ¿qué es? Definitivamente, probablemente sea artritis reumatoide. ¿Ya? Es una forma indirecta de hallar el diagnóstico. Sí, Ricardo pregunta si la deformación cubital es la deformación más frecuente de la artritis. Es la más frecuente, ¿sí? Otra deformación, fíjense. Ahí me decían, ¿no, doctora? Por favor, que se vea la imagen de las deformaciones con su mano. Esta es la deformación en ojal de Botonier. Esta deformación, ¿sí? Muy bien, ahí Mabel. Esta deformación, como lo van a poder ver, voy a tratar de mover mi camarita por acá. Ya. La pueden hacer ustedes, ¿sí? Ojal de Botonier lo podemos hacer doblando nuestro dedo. Ahora, intenten hacer la deformación en cuello de cisne. No se puede, ¿ya? Ahí si se dan cuenta es flexión de la falange proximal más extensión, flexión, aquí, mejor lo dibujo acá. Flexión de la falange proximal, extensión de la falange media y flexión de la falange distal. Esto es un cuello de cisne, que nosotros normalmente no podemos hacer. ¿Por qué? Porque aquí tenemos tendones extensores y tendones flexores. ¿Qué es lo que pasa aquí en la artritis reumatoide? Estos tendones se han dañado. Por eso se forma esa deformación. No hay sostenimiento y se queda así. ¿Ya? Y es irreversible. Irreversible. ¿Cómo se llama esta otra deformación? ¿Alguien sabe? A ver, por ahí voy a leer si me responden. Eso, Vivian. Muy bien, Ricardo. Dedo en Z. El dedo en Z, ¿a qué otros dedos más comprometen? ¿Me pueden decir? ¿Da a todos los dedos de la mano o solo en el pulgar? ¿Alguien sabe? Porque ha venido en pregunta de examen, no me acuerdo cuándo. Ahí Vivian, solo da en el pulgar. ¿Sí? Eso ténganlo claro. Por otro lado, lo que decía su compañero. Este paciente tiene una posición viciosa, es una posición antálgica que ponen los pacientes cuando tienen la articulación atlantoaxoidea comprometida. ¿Sí? Como les duele, tratan de mover el cuello, inclusive, fíjense. Aquí el esternocleidomastoideo, igual están tensos, igual el trapecio por acá. Esto definitivamente es una posición antálgica que está teniendo este paciente porque se ha comprometido la cervical. ¿Por qué? Porque la articulación atlantoaxoidea tiene sinovia. La artritis reumatoide afecta a todas las zonas donde hay sinovia, ¿sí? Ahora, doctora, ya vimos todo lo que es la deformidad, todo lo que es articular. ¿Qué manifestaciones sistémicas tiene una paciente con artritis reumatoide? En el ojo da ojo seco o síndrome Zika, ¿no? Ya, en la piel puede dar púrpura, pero en el tejido celular subcutáneo puede dar nódulos, como aquí. ¿En qué zonas se presentan los nódulos? En el codo y también en las manos, en el dorso de los dedos, como ven acá. Ustedes tocan esos nódulos, no le va a doler al paciente, ¿sí? Son indoloras. Esos son los llamados nódulos reumatoides. ¿Dónde más hay nódulos reumatoides? También en el pulmón, ¿sí? Ahí hay un nodulito, ¿sí? Ahora, también pueden hacer hemorragias en astilla como parte de una vasculitis secundaria artritis reumatoide. Pueden hacer necrosis digital porque también pueden tener fenómeno Raynaud. El fenómeno Raynaud es un síndrome en la cual hay inicialmente vasoconstricción, hipoxia, por eso primero la mano se vuelve pálida, luego se vuelve cianótica y luego cuando pasa la vasoconstricción y se produce la vasodilatación va a haber eritema. Esas son las tres fases del fenómeno Raynaud, ¿ya? Entonces, en la fase isquémica puede producir hasta isquemia digital. ¿Qué más tiene mi paciente con artritis reumatoide? En los pulmones las manifestaciones más frecuentes puede ser derrame pleural, ¿sí? Creo que aquí tiene un poquito. Y lo otro y más peligroso, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Doctora, por ahí en neumología vi que existen más de 7 tipos de enfermedades pulmonares difusas. ¿Cuál de todas da en la artritis reumatoide? En la artritis reumatoide va a dar el NIU, neumonía intersticial usual. ¿Cuál es la neumonía intersticial usual? Es la que produce estas lesiones, estas de acá. Lesiones en panal de abeja.
que es lo más clásico que conocemos cuando estudiamos enfermedad pulmonar intersticial. Y fíjense acá, es subpleural. En este lado izquierdo de la tomografía es debajo de la pleura, solo esta parte. Aquí sí es generalizado, viva sal en realidad, ¿ya? Y doctora, ¿por qué es importante saber? Porque a veces puede venir un paciente con artritis y tú no sabes si es artritis reumatoide antes de pedirle los exámenes, claro. Y trae una tomografía en la cual tiene fibrosis. ¿Cómo diferencio si es una fibrosis por artritis o es una fibrosis por lupus o por ahí una vasculitis? ¿Por qué? Porque la artritis es new y en las otras enfermedades, como en la vasculitis y en el lupus, el EPIT, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, va a ser tipo NINE. ¿Sí? Neumonía intersticial no específica y su característica principal de este tipo de neumonía es el patrón vidrio esmerilado. Lo que actualmente estamos viendo en el COVID también tiene patrón en vidrio esmerilado. Es una forma de neumonía típica, ¿ya? Vidrio esmerilado es un NINE, no específico, ¿sí? Doctora, ¿solo esos órganos daña? No. También daña el riñón. Porque vamos a... ¿Qué produce en el riñón? Produce amiloidosis. ¿Sí? Listo hasta ahí. En realidad daña todo el cuerpo. En piel, como les dije, púrpura, ¿sí? Avancemos.